Bienvenida, bienvenido a este nuevo video para el canal. Hoy voy a hablar de algo que menciono mucho en mis videos porque forma parte de la forma en la que vivo, la forma en la que he trabajado en mi energía y en mi conciencia, la forma de conciencia en la que siento que más me ayuda a estar bien, a traer claridad a mi mundo, a vivir más presente, a vivir conectado a un propósito superior, a estar en armonía. Y que también es una forma que va un poco en contra a lo que nos inculcan, a lo que nos muestran o a lo que el inconsciente colectivo nos arrastra. ¿De qué es esto que hablo? Hablo de ir despacio por la vida. Ir despacio y en equilibrio. Y ir despacio no significa que sucedan las cosas despacio o que me lleve años hacer cambios o lograr cosas, sino que la forma en la que hablo de ir despacio logra lo contrario, logra que todo cambie muy rápido. De hecho, tanto me ha pasado a mí como a muchos pacientes, compañeros y personas que comparto en el camino, que una vez que comienzan a conectar con esta forma de vida, con ese tipo de conciencia, todo el mundo deja de decirte que la vida se le pasa rápido y comienza a decirte que en un año siente que pasaron muchísimas cosas. Y en realidad a nivel de tiempos es lo mismo, pero cuando la conciencia está más presente, más conectada, más en mayor claridad, percibe mucho más. Entonces, de un momento percibe muchas más cosas, muchos más procesos, muchas más sensaciones. Y en un año se dan tantos cambios y es tanto lo que uno se transforma que parece que hubiera vivido muchos más años. Pero no, es un año. Y cuando una persona vive acelerada, persiguiendo cosas, es como si la vida se pasara volando. Y si bien uno logra cosas, a veces la vida es muy monótona, porque además cuando uno vive en esa cárcel, en esa prisión, acelerado, creyendo que todo lo que nos venden en la tele, en la música, en las redes, es lo importante y es lo vital, cuando uno cree eso, eh, muchas veces pierde el verdadero sentido de la vida, la verdadera experimentación de la vida. Así que voy a hablar un poco de esto. De hecho ya lo estoy hablando. Esta no es la intro. Vamos a hablar un poco de la energía. Vamos a entender un poco qué implica vivir en equilibrio, ¿no? Vivir en equilibrio significa conocerse. Vivir en equilibrio significa elegir desde qué forma deseo vivir la vida, desde qué... Y cuando digo forma no solo me refiero, no piense solo en lo que hago, dónde trabajo, qué como, me refiero a un paso anterior, que es cómo hago eso. Por ejemplo, una forma en la que yo elijo vivir es, yo podría hacer este video, hacer una investigación, poner títulos, programarme lo que quiero hablar y tener todo anotado. Y la realidad es que cuando estoy hablando no sé bien ni de qué voy a hablar. Dejo que la energía me guíe, que el sentimiento en el corazón me guíe mis palabras, que lo que voy sintiendo fluya. ¿Qué sucede cuando uno tiene todo muy diagramado, muy mentalizado, muy esquematizado? Y es que la vida o Dios no puede fluir a través de uno. Ustedes imagínense esto. Hay una fuerza omnipresente, Dios, el universo, el cosmos, que también está dentro tuyo, no está afuera. Dios está dentro tuyo, Dios sos vos también, sos una partecita. Pero esa gran fuerza
como tú tenés libre albedrío, podés invitarla a atravesarte y a fluir a través tuyo, o podés con tu libre albedrío no reconocerla y no fluir según esa fuerza. ¿Qué fuerza de creación? Es amor, es abundancia, es el infinito. Entonces, ¿qué sucede? ¿A qué voy con esto? A que no importa tanto lo que uno haga, no importa lo que trabajes, lo que decidas hacer, si sales a correr, si te quedas en tu casa, si... Lo que importa es internamente cómo te manejas. Si invitas a esta fuerza a fluir a través tuyo, a la luz a fluir a través tuyo, y qué tan dispuesto estás a aceptar su actividad. Por ejemplo, voy a citar al Maestro Jesús cuando decía: Él hacía milagros, sanaba personas. Él. ¿Pero qué les decía a las personas? Lo que les decía es: tu fe te ha sanado. O les decía: gracias Padre porque me has escuchado. Es decir, no se atribuía a Jesús lo que hacía. Él era un medio, era como una extensión de Dios. Por eso se le decía el Hijo del Hombre. Porque él seguía al Padre y el Padre, por lo tanto, lo seguía a él, en el sentido de que actuaba a través de él. Capaz que suena como que me desvío un poco, pero no, ya vas a entender por qué. Cuando tú internamente querés controlar todo, querés que todo salga de una forma, tenés que entender que está bueno que te cuestiones cuál es esa forma. ¿Por qué quiero controlar todo? ¿Por qué yo quisiera tener el video diagramado? Para que salga mejor, para que los vean y lo entiendan mejor, para que... ¿De dónde nace esa necesidad de control? Esa necesidad de control no nace de Dios. Dios no tiene por qué controlar, porque Dios es poder, es voluntad, es orden divino, es amor. No tiene que controlar nada para que pase algo. Dios es. Quien decide abrirse a Dios, lo experimenta. Quien no decide abrirse a Dios, puede pasar toda su vida creyendo que no existe. Hasta que desencarna y va a otro plano y se da cuenta que era toda una farsa lo que creía. Entonces, es muy importante aprender a fluir con Dios, fluir con esta energía, buscar esta energía, pedirle al universo, a Dios, a la presencia yo soy, como yo lo llamo, que fluya a través tuyo, que haga su obra a través tuyo. Y luego aprender a manejar la conciencia propia para cada vez más liberarte de todos los impulsos que no permiten que Dios actúe. El miedo, la duda, la necesidad de control, el creer que las cosas tienen que ser de una forma, el querer que las cosas sean de una forma. Dios tiene formas de obrar muy graciosas. Por ejemplo, voy a volver a conectar con el Maestro Jesús, Jesucristo ascendido. No la personalidad de Jesús, sino el ser omnisciente que nos asiste desde otra octava, de otra esfera. Los que eran religiosos en esa época esperaban que el Mesías, que estaba profetizado que iba a encarnar, que era el Mesías o que es un Mesías, es un ser humano como vos y como yo, cuya alma tiene un grado de evolución mucho mayor y cuyo nivel de energía y conciencia es mucho mayor desde el momento en que nace. Por lo tanto, nace de un cuerpo al igual que vos y yo, pero su conexión con Dios es mucho mayor y sus cadenas terrenales, sus karmas, sus tendencias, son mucho menores, casi inexistentes. Por tanto, tiene mucho mayor pureza al dejar que Dios actúe a través de él. ¿Qué sucedía con Jesús? Los religiosos esperaban que Jesús fuera un religioso como ellos, con turbante, engreído y vanidoso. Todas las etnias esperaban que el Mesías fuera como creía. De hecho, estaban los celotes, que eran una orden de guerreros, asesinos, sicarios, digamos, entrenados para derrocar a Roma, y creían que el Mesías iba a ser un celote, un asesino que iba a venir con una espada y matar a Roma. Los romanos no creían en Dios, totalmente ateos en ese sentido. Su Dios era el hombre y el ego y la vanidad pura y la
esta cultura del hedonismo, la búsqueda del placer, totalmente humano y totalmente descendido. No el placer no es descendido. Buscar el placer como medio de vida y como fin en la vida es descendido. El placer y el disfrute es algo súper elevado si uno lo conecta con Dios y con la experiencia constructiva. Entonces, ¿por qué Dios es tan gracioso? Porque Dios trajo a alguien que no era nada de lo que los humanos esperaban. De hecho, era de un pueblo, Nazaret, que era un pueblito de donde decían que nada bueno salía, y de ahí salió el Mesías. Era carpintero, no tenía nada que dijeras, wow, Jesús. Sin embargo, de ahí una personalidad tan pequeñita, con una presencia tan grande, con un canal tan expansivo. Por eso no le creían, porque Dios tenía que dar el mensaje de que todo lo que la humanidad esperaba no era lo que realmente era. Tenían que soltar el control. Y no pudieron, a tal grado que lo crucificaron. Pero era parte del camino, porque su proceso era lograr la resurrección para traer un mensaje de que Dios es más poderoso que cualquier creación humana. Pero no quiero irme por Jesús y por una clase sobre Jesús como maestro. Quiero que entiendas que la voluntad de Dios, el deseo de Dios, la fuerza de Dios, no trabaja para el deseo del hombre y el ego y la vanidad y las cosas egoístas y las pequeñeces humanas, sino que es el humano el que debería hacer un esfuerzo consciente de adaptarse y estar en la búsqueda de qué es realmente la voluntad de Dios. Y esto requiere mucha humildad, requiere mucho discernimiento y requiere internamente constantemente una rendición y una apertura. ¿Por qué? Si no sucede lo que sucede. Hitler decía que hacía las cosas en nombre de Dios. Los que cazaban a las brujas, sanadoras, seres espirituales de otra era, lo hacían en nombre de Dios. Y en nombre de Dios se hacía mucha atrocidad. Por eso es que el trabajo no es externo, no es yo busco a Dios, sino es interno. Cuando internamente realmente hay receptividad y apertura, Dios fluye a través tuyo, porque no hay ninguna barrera que te separe de Dios. ¿Qué tiene que ver esto con ir más despacio, con ir más lento? Imagínate que Dios es la fuerza más poderosa y la fuerza de creación más grande que existe. Por lo tanto, no hay tiempo, espacio ni barreras para Dios. Pero cuando tú, que sos una parte de Dios, con libertad de hacer lo que quiere, te empeñas en controlar, en querer crear lo que tú crees que querés, en hacer lo que tú querés, sin contemplar lo que Dios necesita de vos, es decir, cuál es tu propósito de estar aquí, sin buscar eso, estás solo. Entonces es muy fácil caer en esa rueda de donde uno está perdido, donde uno busca cosas que no tienen sentido, que no tienen profundidad, donde uno se siente agotado, desconectado, donde empieza a seguir los peces en la corriente. Cuando uno se conecta a la fuerza superior, uno se vuelve la corriente. ¿Por qué hay que ir más despacio? Porque si uno está acelerado, no va a estar en la suficiente apertura y conexión para conectar con Dios. Pero cuando uno está conectado con Dios va mucho más rápido, porque la fuerza que fluye a través de vos es tremendamente inmensa en comparación a la fuerza que podés tener cuando vivís parado en una conciencia de que sos una persona con un nombre, que le gusta esto, que le gusta aquello, que yo soy esto y yo soy aquello, y un ego. Ahí sos una miniatura, ahí te volvés en algo sin poder, sin fuerza, sin sustancia. Pero cuando tú logras dejar de lado eso poco a poco, entrenándote y abrir más tu ser a la verdadera fuerza de vida, te volvés en algo gigante. Pero para volverte algo gigante, tenés que tener la humildad de no atribuirte la grandeza. Muchos reyes llegaron a su reinado por su conexión con Dios, pero cuando comenzaron a tener un gran reino, empezaron a atribuirse a sí mismas, porque el pueblo los alababa, porque todos lo alababan, porque el mundo externo los alababa, se atribuían a sí mismos y le quitaban el reconocimiento a Dios. Y ahí es donde se daba esa caída
caían los imperios, caían los reinos, caía la conciencia, Atlántida, Lemuria, muchas situaciones que han pasado. Lo de Atlántida y Lemuria fue un poco diferente, pero también tiene un poco de esta cuestión. Siempre está esto. En cambio, Jesús decía que iba a traer el reino de los cielos, pero no pedía plata. Decía que iba a traer el reino de los cielos, pero andaba con los pobres. Decía que iba a fundar su reino y nunca construyó un castillo, porque lo que traía era otra cosa, era mucho más poderoso. Esto no significa que conectar con Dios implica desconectarse de lo material, para nada. Sí significa que tu búsqueda no puede estar centrada en la materia. Tiene que estar centrada en la sustancia, en lo sutil, en lo interior. Y que tenés que aprender a enlentecerte, ver cuáles son tus pensamientos, ver desde qué lugar actúas, por qué haces lo que haces, cuál es tu intención. Y si realmente querés encontrar tu propósito, realmente querés sentirte conectado a la vida y disfrutar la vida, porque todo el mundo quiere un Ferrari, pero no es el Ferrari lo que quieren sentirse bien y creen que el Ferrari se lo va a dar porque alguien les vendió eso en su mente, porque es alguien que también lo cree, y porque hay todo un sistema todo distorsionado, que si mirás en la historia, la búsqueda de riqueza y solo riqueza como fin y medio y fin de vida nunca le dio a nadie lo que buscaba, cuando solo ese es el fin. En cambio, si miras la historia una y otra vez, vas a ver que las personas que realmente lograron la trascendencia, la conexión, la plenitud, ni siquiera les importaba lo material, tuvieran o no tuvieran. Y de hecho, eran personas que eran súper abundantes, porque la abundancia se manifestaba a través de ellos, porque estaban conectados a la totalidad. Entonces, creo que este mensaje ha sido muy como un monólogo. Creo que ha sido el video que hago, que ha sido más como abierto en cuanto al mensaje, pero a su vez la idea central es una. Y yo sé que muchos que están escuchando van a entender y van a recibir el mensaje y van a recibir la oportunidad que trae el mensaje. Y ese trabajo es un trabajo de todos los días. El trabajo de lograr esto es de todos los días. Y hay algo que está mal, porque el trabajo, no sé si sabías, pero la etimología de la palabra trabajo es algo similar a esclavitud o sufrimiento. Y esto es todo lo contrario. Hasta ese punto buscan el control de las masas, que la palabra trabajo, que es lo que todo el mundo busca hacer la mayor parte de su vida, significa sufrir. Y cuando yo me digo trabajo o trabajar en sí, no es sufrimiento, uno lo tiene que hacer con alegría. Yo no hago este video por obligación, aunque esté haciendo un servicio, un trabajo, no lo hago por obligación, lo hago por amor. Cuando trabajo en mí, trabajo en mi evolución, no lo hago porque tengo que hacerlo, porque Dios necesita que el hombre haga. Lo hago porque quiero, porque lo siento, porque sé lo bien que me hace. Y eso es muy importante también, que la intención que guíe tu movimiento, sea cual sea una intención pura. Hasta acá llegué con el video. Si hay algo que te haya resonado, puedes comentarlo en los comentarios. Te agradezco si le das like. Si te copan este tipo de videos, te puedes suscribir. Y bueno, te mando un saludo. Que tengas un hermoso día.